continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de la resurrección de los muertos y de la iglesia como la familia de Dios. Esperemos en el Señor que este estudio bíblico sea de gran bendición para tu vida y que tú puedas disfrutarlo y a la misma vez aprender. Comenzamos con el primer tema, que es la resurrección de los muertos, nuestra lección número 4. Y sabemos que es una de las promesas más importantes en la Biblia, que es la resurrección de los muertos. Los judíos tenían conocimiento de ella por medio de las escrituras de los profetas. La muerte entró en el mundo cuando el hombre pecó. El hombre estaba cautivo por el diablo por causa de su temor a la muerte y se sentía impotente ante tal poderoso enemigo. Jesús vino para rescatar al hombre de sus pecados y destruir al que tenía el imperio de la muerte sobre la humanidad, esto es, al diablo. A través de su muerte y resurrección, Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. La resurrección en el Antiguo Testamento. Abraham creyó en la resurrección y confió en ella al obedecer cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Los profetas sabían que los muertos habían de resucitar y vivieron experiencias donde vieron el poder de la resurrección manifestado. Esto daba una confianza al Hijo de Dios de que las demás promesas están disfrutadas porque los muertos volverían a vivir. Los salmos también recogen la confianza del pueblo de Dios en una resurrección y en ellos también se profetiza de la resurrección de Jesucristo. La resurrección en el Nuevo Testamento. En su mensaje, Jesús confirmó la verdad acerca de la resurrección, diciendo que a la hora venía cuando los muertos oirían su voz y vivirían. Además, él hacía alusión de su propia resurrección continuamente. Jesús enseñó que él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en él cree no morirá para siempre. Ante la tumba de Lázaro, Jesús demostró que en efecto él tiene el poder de levantar los muertos a quien él quiera. Jesús aclaró que hay dos resurrecciones. La primera, la resurrección de vida. Para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, se hicieron lo bueno y agradable ante Dios. Estos resucitarán para recibir la vida eterna. En la resurrección de la condenación, que es la segunda muerte, los malos resucitarán para pasar de la eternidad a pasar la eternidad separados de Dios en el castigo eterno. Y es para aquellos que han rechazado a Jesús y han hecho lo que a Dios no le agrada. Jesús habló claramente sobre el destino final de aquellos que no obedezcan el llamamiento al arrepentimiento. El castigo eterno es descrito en la Biblia como un lugar de tormento, separación de Dios y sin tener la esperanza de una segunda oportunidad de cambiar. En el juicio final, se ve que todos los hombres aparecen delante de un gran trono blanco ante Dios para ser juzgados. El hombre es responsable por sus actos y por aquellas cosas buenas que no quiso hacer. El lago de fuego es el castigo final para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no obedezcan al evangelio. Mira, Dios a través de su Hijo Jesús nos invita a ser salvos. Por eso Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Pero en Juan 3:17 y 18 nos hace muy expreso que aunque Jesús no vino a condenar el mundo, las palabras de Jesús sí condenarán al mundo. Por eso es que tú y yo le hemos recibido como nuestro Salvador. Perfecto no somos. Todos los días tenemos que seguir pidiéndole perdón a Dios. Pero sabes que hay arrepentimiento en nuestras vidas y le damos a Dios para que Dios siga en cada corazón haciendo cambio. Tú y yo estamos siendo cambiados todos los días. Así que bueno que tenemos esta promesa de que un día vamos a resucitar en Cristo. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico muy importante. Sobre este hecho descansa toda la fe cristiana. Jesús fue muerto en la cruz, pero el tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo, como lo había predicho. Una vez resucitado, el cuerpo de Jesús podía aparecer y desaparecer, levantarse en el aire, comer, etc. El cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes naturales. Jesucristo fue el primero en resucitar y recibir un cuerpo glorificado. Por eso se le conoce como el primogénito entre los muertos. Hay personas que han sido revividas, pero vuelven a morir, como en el caso de Lázaro, el hijo de la viuda,
el hijo del que administraba en el templo, Jairo, pero vuelven a morir. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos ha dado vida y nos va a resucitar. Y el día que nos resucite, todos viviremos para siempre. Testigos de la resurrección. ¿Quiénes fueron testigos de esta resurrección de Jesús? Las mujeres que fueron a la tumba a ungirle, encontraron que la piedra estaba removida de su lugar y un ángel le había informado que Jesús había resucitado. Los discípulos que fueron a visitar a la tumba, Pedro, Juan, la encontraron vacía, los lienzos y el sudario en que fue envuelto el cuerpo. Jesús, puesto allí. Más tarde Jesús se le apareció en varias ocasiones y habló y comió y caminó con ellos. ¿Viste? Jesús resucitó no como un espíritu, Jesús resucitó en carne y volvió nuevamente a comer y a participar, pero esta vez en un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo relata que se le apareció a Cefas, después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se le apareció también a Pablo. La resurrección de Cristo es la base de la predicación apostólica. Ninguna otra experiencia de la vida de Jesús es presentada de manera tan detallada y clara como la resurrección. En todos los discursos de los apóstoles, este es el tema central y el motivo de muchas de las persecuciones que encontraron los cristianos. La resurrección de los muertos es confirmada por el hecho de que Jesús resucitó y a la vez aseguró que todas las promesas de Dios son ciertas. La resurrección es la esperanza del cristiano. El creyente sabe que Dios ha resucitado de entre los muertos a Jesús, pero que también resucitará de entre los muertos a los creyentes. En las cartas apostólicas de Pedro, de Juan, de Pablo, de Judas, de Santiago, nos enseña que los cristianos sufriremos antes de que vuelva a aparecer Jesucristo, pero que nuestros cuerpos, aunque muramos, serán transformados a la semejanza del cuerpo del Señor para nunca más volver. Si de alguna manera, dijo el apóstol Pablo, hubiera resurrección de los muertos, porque hay resurrección de los muertos, vivimos en esa esperanza. La iglesia, la familia de Dios. La palabra familia proviene del vocablo griego, perdón, la palabra iglesia proviene del vocablo griego eclesia, que significa una asamblea debidamente convocada. En la Biblia, sin embargo, significa mucho más que eso. Cuando el hombre se convierte a Dios, pasa a formar parte de la iglesia. La iglesia recibe muchos nombres, así como encontramos que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la columna y baluarte de la verdad, la familia de Dios, etc. La iglesia es el grupo de personas que se ha convertido a Dios y que le ama y le obedece en sus leyes. Jesús vino para dar su vida en rescate por la iglesia. Él compró la iglesia con su propia vida, derramó su sangre por ella en la cruz. La iglesia le pertenece solo a Cristo y era prometido que ha de preparar un lugar para ella junto a él en la eternidad y que ha de venir otra vez para buscarle. Veamos algunas verdades sobre la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia pertenece a Dios y no al hombre. La iglesia tiene su origen en Dios, ya que Jesucristo mismo, quien se une a los hombres de diferentes naciones o idiomas en un solo pueblo espiritual. Este pueblo de Dios se halla esparcido por todo el mundo y no conoce de barreras naturales, nacionalidades, porque en todos en la iglesia tienen la misma ciudadanía espiritual que la celestial. Por eso va a haber miembros de la iglesia de todas las etnias del mundo. Qué bueno, ¿verdad? De que Dios se ha placido querer salvar a toda la humanidad. Donde quiera que haya un cristiano, uno que sigue la enseñanza de Jesús, allí está el pueblo de Dios. Y donde quiera que dos o más cristianos se reúnen en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es un gran misterio.
Jesús dio su vida para pagar el precio de rescate por la familia y la amó tanto que quiso unirse a ella en el espíritu, haciéndola uno con él. Cada cristiano es parte de ese cuerpo espiritual y tiene una posición y una función que ejercitar en la iglesia. Cada creyente tiene una labor que hacer en el Espíritu Santo de Dios, quien coloca al cristiano en el cuerpo de Cristo como el que quiere. Por eso es importante ser lleno del Espíritu, de la misma manera que el cuerpo tiene muchos miembros, así también la iglesia. Cada miembro es diferente y es importante porque todos trabajan por un mismo propósito, que la iglesia esté saludable y que pueda realizar todas aquellas cosas que son necesarias. Ningún miembro de la iglesia es inferior a otro. Ante Dios todos son iguales, todos son valiosos. Mira los dedos de las manos, diferentes, pero todas tan necesarias. Si nos faltara uno, lo que hacemos es sobrecargar a los demás. Por eso, como iglesia, todos vamos a trabajar juntos en unidad para que los planes de Dios se desarrollen sin dificultad. La iglesia es la familia de Dios. Cuando el hombre se convierte a Dios, entra a formar parte de la familia de Dios y recibe un nombre nuevo. Dios es su Padre y él se convierte en hijo de Dios. Ya no estará solo sin apoyo. La iglesia es una gran familia donde el creyente encuentra comunión, amor, comprensión, enseñanza y disciplina. Ahora somos hermanos en Cristo y descubrimos que juntos caminamos por este camino de la vida cristiana y que tenemos muchas cosas en común. Cuando las pruebas de la vida nos golpean y nos sentimos heridos, tenemos una familia donde recuperarnos y tomar nuevas fuerzas para seguir adelante. La iglesia, la familia de Dios. Qué bueno es tener ese hermano cuando tengo que llorar en un hombro prestado. Qué bueno es tener ese hermano cuando tengo una necesidad y me puede ayudar a suplirla. Pero qué bueno que tengo ese hermano que yo también puedo prestarle mi hombro y ayudarle a suplir sus necesidades. Somos un solo cuerpo. Dios nos usa a todos para que podamos todos juntos llegar a la meta y es de regresar con Cristo cuando éste venga a buscarnos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios revela al mundo y a los ángeles su amor y su sabiduría a través de la iglesia. En la iglesia hay tantas cosas lindas de Dios que cualquier persona que ponga su atención las verá. Dios ha dado a la iglesia algo que la distingue, la verdad. Y la verdad es un arma poderosa del cristiano. En medio de la mentira, la verdad prevalece. En medio de la ignorancia, la verdad enseña. En medio de la duda, la verdad convence. Y en medio de las tinieblas, la verdad alumbra. La verdad es Cristo. Por eso la gente posee la verdad porque tiene a Cristo. Por eso cuando una persona inconversa que no se ha convertido, llega a la iglesia, sentirá la presencia de Dios, reconocerá que Dios está allí y honrará pidiéndole perdón y entregándole su vida. Hay alegría en la iglesia cuando un pecador se arrepiente. La iglesia local es el grupo de creyentes que se reúne en un lugar determinado y que tiene un mismo gobierno. Yo siempre recuerdo cuando yo llegué a la primera iglesia evangélica a la cual pertenecí. Aquel domingo me sentí parte de esta iglesia tan pronto toqué los atrios de la iglesia. Y sabes qué, llevo casi 40 años perseverando. Yo le doy gracias a Dios por esa bendición, porque un día su iglesia, su familia, me acogió y me dio su amor. El pastor es quien preside la iglesia local y junto a él hay un grupo de hermanos que le ayudan en esta tarea. La iglesia tiene un testimonio de amor hacia la comunidad, conservando el buen orden y el amor hacia todos. La iglesia local puede ser medios de enseñanza y ayuda para resolver problemas en la comunidad. Debido a que la iglesia trabaja sin fines de lucro, sus recursos provienen de las ofrendas recibidas de sus miembros y amigos. La iglesia tiene diferentes ministerios que realizan diferentes labores, tanto espirituales como sociales, y donde los creyentes pueden ejercitar sus dones y capacidades para servir a Dios y a su creación.
Qué hermoso es saber que Cristo está con nosotros, amado. Esperemos en el Señor de que podamos de manera especial todos seguir perteneciendo al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.